primero el saludo, por supuesto. Les agradezco tanto de parte de los que estamos presentes, digamos, nosotros venimos en representación de Mimiche Producciones, que vendría siendo el equipo de estudiantes de animación detrás del cortometraje Brindis, que fue el que acabaron de ver. Y nos vamos a presentar. Mi nombre es Catalina Borges, fui la directora y productora del cortometraje. Vengo en compañía de Vania Holden, que fue la subdirectora del cortometraje y también la encargada de hacer la edición del animatic y del layout. Y Samantha Arancibia, que como bien dijeron en la presentación, fue la encargada del storyboard, fue la directora de storyboard y también participó en otras áreas como diseño de personajes y en general en el departamento de arte. Entonces, desgraciadamente no todos nosotros pudimos venir por cosas de trabajo y largo, etcétera, pero queremos agradecerle, bueno, primero a la Universidad Mayor, por supuesto. Me van a funar, disculpen. Sí. Qué mal, lo siento. No, Chile, sí. No, es que ya se me han enredado todo el instituto, les pido mil disculpas. A la Universidad de las Américas. Por haber sido. Sí. No, digamos fuera de broma, estoy muy agradecido, o estamos súper agradecidos por la invitación. Es la primera vez que estoy en la sede de Manuel Montt, de hecho es la primera vez que estoy en alguna sede de la Universidad de la América. Es muy bonito su universidad, vale decir, es preciosa, tengo que reconocerlo. Y como bien dije, vamos a hacerles la presentación, ahora que ya vieron el cortometraje, les queremos mostrar cómo fue el proceso técnico y creativo del corto, pero para no hacerles el spoiler de lo que acaban de ver, primero necesitamos que sí o sí vieran el cortometraje, porque si les mostramos lo que le vamos a mostrar ahora, que es el libro de arte, le íbamos a mostrar el giro de trama y ya no iba a ser entretenido mostrarles el corto al final. Entonces, más que nada, por eso fue el orden que escogimos para las cosas. Así que, en este caso, voy a partir hablando por la premisa, que vendría siendo el mensaje o digamos como la frase que utilizamos para mover la historia, digamos como el núcleo del guión, y que en este caso la idea que quisimos plantear es que es imposible escapar tanto de la muerte como de la realidad. En este caso, el que es imposible escapar de la muerte es representado por nuestra coprotagonista y su fatal desenlace, como pudieron ver en el cortometraje, y en el caso de que es imposible escapar de la realidad, vendría siendo representado por nuestro protagonista, que es el chico que ven ahí que está haciendo la comida. Y en este caso, el por qué es imposible escapar de la realidad o cómo lo abordamos en el cortometraje es que cuando empezamos a ver el corto lo vemos todos desde su perspectiva, que según él está todo súper bien, él está haciendo su cena, no está pasando nada malo, hasta que llegamos al final del cortometraje y podemos ver el panorama completo y nos damos cuenta de que nada nunca estuvo bien. Entonces, este choque de la realidad de que pese de que él está metido en esta ilusión de él, de que va todo súper perfecto, pero llega la policía, lo detienen, ya descubrieron que él finalmente secuestró a esta chica, o sea, es como que pese a que él hizo todos sus planes sí o sí, tarde o temprano tiene que chocar con lo que realmente está sucediendo, o sea, es como que por mucho que nos enfoquemos en alguna cosa, siempre vamos a tener este golpe de realidad, y en este caso sucede que él tendría, digamos, este choque con la sociedad, o sea, no pudo salirse con la suya en el fondo. Y de esta historia también obviamente tomamos otros factores. Cuando estábamos haciendo el proceso de cortometraje con nuestros compañeros, nuestros profesores siempre nos insistían en que, justamente como dijo la Ignacia cuando subió acá arriba, de que no solamente nos decían que nos enfocáramos en el tema estético, no de que la animación se viera súper bonita solamente, de que tuviera un trabajo de colores bueno, sino que entregáramos un mensaje. Y en este caso sucedió que cuando estábamos haciendo el proceso del corto, que fue en marzo del 2021, hubo desgraciadamente un pic en el tema de los femicidios, pero que se dieron específicamente por gente que contactaban chicas, digamos hombres que contactaban chicas o chicas que se contactaban con hombres desconocidos a través de aplicaciones de citas, por ejemplo tipo Tinder, y que una vez que estas personas se juntaban a las chicas las secuestraban o las asesinaban. Y coincidió mucho justo en esa fecha en que nosotros estábamos viendo cómo íbamos a hacer esto, entonces tomando esta premisa más un borrador que tenía el director de arte que es Xavier, de como un poco de la estructura de esta historia, más esa controversia que estaba en boga en ese momento, hicimos la mezcla para poder hacer la historia del cortometraje. Entonces, como todas esas cosas se juntaron en ese preciso momento. Ahora le voy a dar pase en la preproducción a mi compañera Vania, para que les hable de los personajes. Empezando por el personaje principal. ¿Ya se escucha? Sí. Creo que sí. Ya, voy a partir comentándoles un poquito de nuestro protagonista, que se llama Oliver, pese a que no sale en el corto porque obviamente no tiene mucho diálogo. Más que nada el perfil que teníamos pensado para él nosotros al principio. Queríamos hacer este típico cliché del asesino
muy encantador, digamos, muy carismático, muy guapo, elegante, un poco misterioso si se quiere, pero después nos dimos cuenta de que esto, claro, al ser demasiado cliché, iba quizás delatar demasiado rápido sus intenciones para, o más bien delatar que algo no estaba bien con él, porque era como muy evidente que era como este típico hombre, digamos, un poco narcisista, si se quiere, como demasiado confiado. Entonces, pásale que sí. Entonces acá decidimos ir jugando un poco con diferentes bocetos, diferentes diseños y bajarle un poquito el perfil para que se viera un poco más introvertido. Le pusimos acá, pásale que sí. Le pusimos lentes, estilizamos un poco su figura porque claro, ya que él tiene que actuar en una, o sea, aparecer en una escena que es demasiado ágil, como muy rápida, muy violenta, se veía un poco tosco darle una figura muy, muy gruesa, digamos, entonces, claro, lo hicimos más delgado, estilizamos las piernas para que se moviera más rápido, y así llegamos al diseño final, que vendría a ser este de aquí, donde también refinamos un poco su carita para darle una sensación un poco más inocente, si se quiere, para que no fuera tan evidente esto que les comento. Le pusimos también una marca distintiva para hacer el paralelo con la madre, que es la señora que sale en el cuadro de la primera escena. Y, cambiamos un poco el peinado también, le dimos unos ojitos un poco más dormilones para aportar a esta sensación de hacerlo a alguien un poquito más, no sé si ingenuo, pero de rasgos un poco más suaves. Y finalmente establecimos un poco lo que es su estructura corporal, con una anatomía de 6,5 cabezas, sumando los pies, y jugamos más que nada con figuras geométricas, porque queríamos que el corto en general tuviera una estética muy angular, queríamos evitar un poco las figuras redondas, entonces claro, lo hicimos a partir de triángulos, un poquito unos rombos por ahí. El único óvalo que vendría a ser la cabeza es como lo único que se ve presente en cuanto a las líneas curvas. Acá aquí están el personaje en todas sus vistas. Y dale otra. Acá están los primeros bocetos sin color. No, no son estos. Y las vistas finales a color. Para continuar con Carla, que vendría a ser la coprotagonista del corto, creo que con ella el mayor desafío fue, claro, que como era un personaje que no está vivo, teníamos que volcar mucho de su personalidad en su apariencia. Entonces queríamos destacar mucho este tema de que ella es una chica, digamos, un poco dulce, muy inocente, muy femenina, si se quiere. Entonces tuvimos que poner harto detalle, harto ojo en lo que es como su aspecto físico. También pasamos por un proceso similar en donde jugamos con hartos bocetos igual, se descartaron hartos diseños. También se estableció una estructura similar, lo mismo evitando un poquito las formas demasiado curvas, y llegamos finalmente a este diseño acá, que también cabe añadir que como su cabeza rueda en una escena, queríamos hacer, claro, para realzar esta feminidad que tenía ella, queríamos hacerle el pelo largo, pero como su cabeza, claro, sale rodando por el piso, esto encontramos que iba a entorpecer mucho la animación, quizás se le iban a era más lógico que se le tapara toda la cara con su pelo. Entonces optamos por esta melenita corta, le pusimos algunos mechones para darle un poquito más de personalidad y llegamos a este que sería el diseño final. Acá está también Carla en todas sus vistas. Y dale. El diseño final con su paleta de color correspondiente. Y ahora los dejo con mi compañera Catalina, que les va a explicar un poquito más este tema del protagonista con su madre. Ya. Cuando estábamos viendo el proceso de la historia, cuando de hecho antes siquiera de que viéramos el tema de los personajes, estábamos en la fase de guión, cuando el profesor nos dijo ya estaba súper bien el primer borrador y todo, y nos dijo ya, pero tenemos un pequeño problema, y es que él dice, los psicópatas normalmente cuando eligen una víctima en específico, le eligen por un patrón de características, o sea, es como que cuando buscan víctimas siempre se eligen por algo que, no sé, por ejemplo, que tengan el mismo factor de edad, o son todos mujeres, o son todos hombres, o qué sé yo. Entonces, en este caso nos dijo que necesitábamos de alguna u otra manera justificar el por qué la elegía a ella de todas las personas que podrían haber existido en el mundo. Y en este caso, la correlación que quisimos hacer entre la madre, que es la señora que, como bien decía Vania, aparece en el principio del cortometraje en el cuadro, y la chica que vendría siendo Carla,
es que a la madre le asignamos un perfil así como de madre estricta, así como fría, podríamos decir un poco como bien exigente, y que en este caso el protagonista se haya quedado como con una tranca con eso, así como con el trauma de esta figura de su mamá, pese a que él la quería mucho. Entonces, al momento de conocer a esta chica, podríamos decir que finalmente termina por descargar todas sus frustraciones con ella porque coincide que se parecen mucho. Tienen un color de pelo, o sea, tienen un peinado similar, la forma de los labios parecida, los ojos, incluso la sombra, es como que vio replicada a la madre en otra persona en el fondo. Y es como, este vendría siendo el punto en el que él elige a esta chica, digamos, para llevar a cabo su crimen en el fondo. Ahora, respecto del diseño de la madre, quisimos darle un peinado así como un poquito más vintage, como las referencias que podemos ver aquí de las imágenes de la izquierda. Y en un inicio, como ven en la imagen de la derecha abajito, habíamos pensado en hacer un diseño de personaje como lo habíamos hecho con el protagonista y el coprotagonista de cuerpo completo, pero a medida que lo fuimos dibujando nos dimos cuenta de que en realidad no era tan necesario, porque si se dan cuenta en el cuadro solamente sale del pecho hacia arriba, así que terminamos por hacer esas últimas dos propuestas que le hizo Javier Mondaca, también parte del equipo, y elegimos finalmente la que está con el fondo verde, un poco color menta, que coincidía de que si bien el diseño de la madre se hizo poquito después que el de la coprotagonista, coincidían ambas en que se parecían y tenían el aspecto, o sea, como que el perfil de la madre tuvimos sí o sí que hacerlo similar a la coprotagonista y parecía por supuesto al protagonista porque es su mamá, tenían que sí o sí parecerse. Ahora respecto de nuestro último personaje, que muchas veces se nos olvida que también es un personaje, la mosquita, el antagonista. Nuestra mosquita, tuvimos que usar varias referencias comunes de insectos y esto nos provocó un poquito de conflicto en el inicio cuando estábamos haciendo los bocetos porque los insectos normalmente son redondos y nosotros, como bien dijimos, queríamos hacer diseños angulares. Entonces tuvimos que buscar figuras geométricas que adaptaran la forma que nosotros queríamos mostrar versus el cómo es realmente una mosquita. Y en un inicio se hicieron estos bocetos que lo hizo el director de arte, Xavier Arancibia, tratando de buscar el aspecto que le íbamos a dar, el tamaño, que en este caso se hizo ese dibujo de referencia de la mosca parada en la cara del protagonista para ver el porte. Y finalmente, después de pulir un poco los diseños, se optó por este. Este diseño lo que se hizo es que se utilizaron principalmente rombos, triángulos y podríamos decir pentágonos un poco deformados, alargados para la forma de las alas. Y al igual que el protagonista, como dijimos ya, pasó por la parte en que concretamos sus piezas, y una vez que ya teníamos hecho el diseño, que nos inspiramos mucho, por ejemplo, en series como Invasor Sim, que necesitábamos que la mosca en particular, a diferencia de los todos los personajes, tuviese un diseño poco agradable, o si bien ya derechamente un diseño desagradable, para que al espectador no le gustara ver la mosca, pero al mismo tiempo teníamos que cuidar el nivel de detalle que tenía que tener porque hay que animarlo. Entonces, en este caso nos encontramos con un pequeño problema, de que una vez que este diseño quedó, se eligió la paleta de colores y estuvimos todos de acuerdo en esto, dijimos ya, tenemos que animar a la mosca, pero tenemos el problema de que la mosca en la realidad es así. Entonces, ¿cómo dibujamos un personaje que es así, con ese nivel de detalle y que no se nos pierda nada? O sea, de repente la mosca era un borrón negro, por ejemplo, en el animatic. Pero ya no podía ser ese borrón negro, entonces decíamos cómo mantenemos los colores, a la persona, al pobre compañero que le toca animar a la mosca va a ser horrible porque va a tener que estar dibujando todo eso una y otra vez, pero en un espacio así pero mínimo, así como con el pincel en un píxel. Entonces, para solucionar este problema, se nos ocurrió una idea que costó un poquito parte de nuestra sanidad mental, y cuando digo nuestra me refiero a la mía. Y es que la idea que surgió fue hacerle un rig en 2D. No. Porque dijimos ya, por como digo, parte de mi sanidad mental, porque yo estuve a cargo de hacer el rig, fue mi idea, así que yo me hice cargo de eso. Yo no le iba a hacer pasar del sufrimiento a otra persona, si fui yo la que tuve la idea satánica. Entonces, lo que se me ocurrió fue hacer el rig porque dije ya, hacer un rig es tedioso, digamos complicado, tiene sus cosas, pero era la única manera en que pudiésemos animar a la mosca y que la mosca no tuviésemos que dibujarla, sino que simplemente íbamos a tener estas imágenes que íbamos a superponer capa por capa, y que iban a poder dar toda la rotación. Ahora el desafío en hacer este rig, además de la parte técnica de construirlo como tal, fue hacer cada una de las poses que pueden ver en pantalla. Inclusive se le hicieron poses específicas para planos donde tenían perspectiva la mosca, en donde ya no estaba incluida del rig, que se hicieron después, como la escena 3 plano 1, escena 3 plano 6, que es cuando la mosquita ya está muerta.
El desafío después de haber construido el rig fue que la mosca al animarla no desentonara la animación cutout versus la animación tradicional en 2D que habíamos hecho para los personajes, que los animamos en 2 en un frame rate de 24 cuadros por segundo. Entonces en este caso tratamos de hacerle la mayor cantidad de perspectivas a la mosquita para que, por ejemplo, hay una parte en la mitad del cortometraje cuando el protagonista está cortando la cebolla que ven que la mosca parte de arriba y gira y baja. Ya, para poder dar ese giro necesitó por lo menos unas 5 o 6 de esas cosas. Entonces, para que diera la vuelta completa, en el fondo tuvimos que hacer varios de estos, y quien estuvo a cargo de la animación de este clip fue, vaya, que le agradecemos mucho, y lo sentimos mucho también. Pero era la manera en que encontramos para que... Fue la solución más óptima que tuvimos para que el personaje siempre se mantuviera consistente. De hecho, la mosca yo creo que es la que se ve mejor en todo el corto, prácticamente. Así que fue bueno, y una vez que también era un rig le pudimos poner efectos, si es que había que poner smears o cosas así, era un poco más fácil. Entonces ahora, acá están las fichas finales, digamos, de los personajes. Aquí estaría el line loop una vez que ya estaban listos los diseños definitivos, a cargo en este caso de nuestro compañero Fernanda Quijá, que estuvo en el departamento de arte en específico en el diseño de personaje. Acá está la carta de proporciones que, como bien dijimos, la mosca como es un personaje muy chiquitito, cuando tratamos de hacer la carta de proporciones hicimos ese punto, y dijimos ya, ese punto no nos sirve de mucho, necesitamos una referencia un poco más gráfica, y en este caso lo que se le ocurrió tanto a Samantha como a Fernanda, es que finalmente hicieron el dibujo del personaje y le pusieron la mosquita encima. Entonces cuando la animábamos, por ejemplo, en primeros planos decíamos ya, la mosquita tiene que ser levemente más grande que la pupila del personaje. Ya con eso por lo menos teníamos una referencia más concreta. Así como... Ahora vamos a pasar a la parte de las paletas, que en este caso se lo entregó a mi compañera Vani. Adelante. Ya, ahora les voy a conversar un poquito sobre las elecciones que hicimos en cuanto a las paletas de color. Más que nada, optamos por unos colores cálidos, semicálidos para los personajes, por el tema de que todos los fondos eran muy oscuros, muy fríos, muy solitarios, entonces queríamos que destacaran en pantalla, pero digamos sin llegar a hacerlos muy chillones o neón, por así decirlo. Entonces, claro, optamos por unos tonos tierra, en el caso de Carla, unos tonos más rojos, rojizos, rosaditos, también de nuevo para destacar el tema de que es una chica muy inocente y femenina. Y en el caso de la mosca es un poco un híbrido de los dos, porque aquí nos enfrentamos al tema de que las moscas son insectos que son en su mayoría completamente negros, como conversaba Catalina también, había que hacerlo destacar en pantalla, pero tampoco que se viera muy un punto brillante, digamos, navegando por el monitor. Entonces optamos por una combinación entre morados, rojizos, y le dimos como el spot de color más grande en la parte de atrás, también para destacar esta sensación como desagradable que tiene el personaje, como los moscardones estos brillantes que de repente aparecen, que son bastante molestos. Esa fue la sensación más o menos que le quisimos dar. ¿Le puedo agregar un chiquitito? También en el caso de la mosca, tuvimos cuidado en elegir colores paletas de colores que no fueran agradables. Si bien en términos de teoría de color está correcto, digamos son colores complementarios, no están ni en una saturación ni en un brillo que sea bonito. O sea, por ejemplo, si uno quisiera comprarse ropa, uno evitaría ese tipo de combinación, a menos que le gustara mucho, ¿no? De hecho, en general se ve bien, como digo, en la teoría de color va súper bien, pero no son colores que, por ejemplo, se usan ni en publicidad, ni en ese tipo de cosas, no son como colores atractivos, así que para la mosca le iba súper bien en ese sentido. Ya, ahora les voy a conversar, continuando con el tema de las paletas de colores, me voy a inclinar un poquito más a lo que es el tema del concept art, en cuanto a la ambientación del corto. Aquí, en la primera imagen que está allá, quisimos empezar, claro, con este tema de que es un ambiente muy oscuro, pero hacerlo un poquito más confortante para conseguir esta ilusión de que es una escena muy romántica, que todo está bien, dar la sensación de que es una historia que va a ir de una manera más o menos bonita. Luego acá cambiamos a la parte de la cocina, que es un ambiente muy pulcro, digamos, muy ordenado, muy limpio, muy frío sobre todo. Claro, sigue esta línea de perfeccionismo que tiene el personaje, que es como muy meticuloso con sus cosas, es como un ambiente muy libre de bacterias, entre comillas. Luego esto se va ensuciando un poco cuando aparece el personaje de la mosca, se va tiñendo este color rojizo que también va en la línea de la ira que se le va subiendo al personaje y se va manchando este color hasta conseguir
esta tonalidad de la segunda línea. Esto escala, 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 hasta que llegamos al clímax, donde finalmente esta ira explota en su máxima saturación y se vuelve a apagar aquí en la penúltima línea para volver a este ambiente frío, pero ya con un toque más un poco más tétrico, así como que ya se acabó todo, está solo, está en silencio, para darle también un poco más de atención al asunto. Aquí volvemos a sacar un spot de color para dar el paralelo con la madre, para que se note más un poco esta diferencia, y volvemos a apagar el ambiente para regresar al tema del noticiario, que también es una luz azul muy fría, como muy inhóspita. Acá podemos apreciar a mayor detalle el tablero que sale detrás de la televisión cuando se descubre la verdad de la historia, que son varias ilustraciones que hizo nuestro compañero Fernanda. Y son, claro, es como una especie de recopilación de las fotos que le tomaba el protagonista Carla, y también fotos que, digamos, no sé, que puede que se haya robado de su Instagram, quizás stalkeándola. Son como fotos bastante bonitas, pero claro, si se juntan dentro del contexto son como muy creepy. Entonces, dale. Espera, voy a hacer un paréntesis. Lo habíamos mencionado en la charla de Chilemonos, que sacamos la cuenta porque cuando le preguntamos a Fernanda le dijimos, oye, ¿cuántos dibujos hiciste? Y nos dijo, sinceramente no tengo idea. Yo lo hice. Y después de contarlos así como con más cuidado, sacamos más o menos, eran como 32 dibujos, son 32 fotitos las que están ahí, y con una cuenta app de unas 20 notas, así como de 20 post-it, como datos freak para que eso sepa. Y ahí tuvimos a Fernanda dibujando toda Sí, una tarde. todo lo besamos a Fernanda. Y también agregar que Oliver es fotógrafo, ese es su trabajo, como dato extra. Perdón. Sí, eso sería como opinión, digamos, como comentario de la dirección. A mí cuando me entregaron este tablero, yo tengo que reconocer que yo lo encontré súper bonito, así como que fue aprobado el tiro inmediatamente, pero me dio muchísima pena porque yo dije, el personaje es tan bonito y lo matamos. Yo cada vez que la Somos veo, unas bestias. cada vez que veo el cuadro, así como cada vez que tengo que pasar por esta presentación y mostrar el tablero y la veo, es como, perdóname, sinceramente, porque es como, era por el bien de la historia, pero me da mucha pena. Eso. Esto sería más que nada un poquito las paletas de colores que se descartaron. Acá en la primera que se ve, donde la chica tiene el vestido burdeo, claro, ella se veía como un poco tiesa, digamos, pero no alcanzaba a dar esa sensación de que no estaba viva. Aquí nos fuimos al otro extremo, estaba como demasiado ya en descomposición, era como muy zombie el aspecto. Este de acá lo mismo, un poco lo mismo que la de arriba, no era como un poquito más amarillenta, pero como que no daba la sensación. Entonces estas fueron un poquito las cosas que se descartaron. Lo mismo con el personaje, se jugó un poco con el tema de los tonos cálidos, porque queríamos hacerlo un poco morenito, pero el pelo negro como que no terminaba de sentar. Entonces, claro, al final, el diseño final fue como una mezcla entre este y este quizás, que tiene el pelito como un poco más castaño, con la tez más morenita. Este fue otro de los diseños de la mosca que se descartó, por lo mismo que queríamos seguir esta línea de lo desagradable con ese tono verde, pero saturarla toda en ese verde se veía un poquito fuera de lugar. Ya. Ahora, siguiendo con la línea del concept art, pero saliéndose un poquito de los personajes, acá está un poco lo que tiene que ver con los props. Los props estuvieron a cargo de Javiera Mondaca, que es otra de nuestras compañeras a cargo del departamento de arte. Con Javiera lo que ella hizo fue que todos los props, al igual que los personajes, tenían que seguir la misma línea estética, entonces, aun cuando, por ejemplo, la cebolla, las copas o las cucharas fueran redondas, fueran circulares, tuvimos que darle un aspecto como medio poligonal, para que siguieran con ese diseño angular que tenían las cosas. Y en este caso también se hicieron distintas pruebas de línea, porque en un inicio se pintaron de color negro, pero nos dimos cuenta de que cuando un personaje tomaba las cosas en el primer test, como que el prop se perdía, se fusionaba con el liner del personaje en cuanto lo tocaba. Entonces tuvimos que irnos al otro extremo de probar, por ejemplo, como en la segunda imagen de la zanahoria, de ponerle un liner que fuera de un color un poquito más oscuro del color base de la zanahoria, pero ahí nos dimos cuenta de que se iba al otro extremo, de que se perdían en el fondo las cosas, como que desaparecían del entorno y perdían protagonismo. Entonces finalmente lo que hizo Javiera en su última propuesta fue lo que quedó finalmente de usar una línea gris media, porque al tener un liner de un color gris medio, sobresalían los props por sobre el fondo, porque el fondo no tiene línea, pero al mismo tiempo cuando el personaje los tomaba,
se veía más claro que el personaje, entonces el protagonista nunca perdía, digamos, el foco, pero al mismo tiempo los props no se iban, digamos, como atrás de la pantalla, entonces mantenían un nivel, digamos, como de relevancia súper correcto, por así decirlo. Ahora, respecto a las pruebas de color que se hicieron en los fondos, aquí hay algunas imágenes de test que se hicieron desde el Departamento de Arte. Por ejemplo, las primeras imágenes, como la roja de arriba, era demasiado rojo, tuvimos que empezar a descartar porque nos dimos cuenta de que habían cosas que tenían mucha saturación, habían algunos colores que, si bien se veían bien, no transmitían exactamente lo que nosotros queríamos representar, como en el caso, por ejemplo, del televisor con el panel amarillo. Ya se veía bien, pero para la emoción que queríamos demostrar, por ejemplo, en el caso de el final, que era como este aspecto un poco más lúgubre, más triste y más serio, le cabía mejor el azul. Y los tonos de azul que tratamos de intentar, ese azul era como muy de publicidad, de tecnología, y el de abajo era muy magenta, entonces al final estos conceptos se terminaron descartando. Aquí se hicieron unas pruebas del sombreado del personaje con el fondo para ver cómo se podían integrar ambas cosas, porque al igual a como había mencionado con el tema de los props, la idea era que el personaje no resaltara tanto sobre el fondo, no era como que fuera un PNG puesto encima de la ilustración del fondo, pero al mismo tiempo tampoco se tenía que perder, digamos, en la masa de objetos que vendría siendo el departamento. Entonces fuimos probando esas líneas de color y al final, como quedó, vendría siendo como en la imagen de la fila derecha, la última, que se eligió ese estilo de sombra, ese color para el fondo, y con la paleta del personaje nos dimos cuenta de que coincidían bastante bien. Y aquí le doy la palabra a Vania, que les va a hablar un poco de cómo fue que hicimos este fondo, porque si se dan cuenta, entre los personajes y el fondo hay un cambio de técnica, así que le doy la palabra. ¿Quién se dio cuenta que los fondos eran en 3D? Igual, varias ahí. Ya. Para el fondo nos basamos en realidad en el departamento de uno de los chicos del equipo, y claro, como todo en la vida, comenzamos haciendo unos bocetos bastante básicos para tener una concepción más o menos del espacio. Él nos mandó fotos de toda su casa, que nos las vamos a poner aquí. Y claro, llegamos a este primer boceto y para, digamos, darle unas dimensiones más correctas, utilizamos un programa que se llama Sweet Home, que es un programa que se usa generalmente para arquitectura y maquetación. Dale a la que sigue. Entonces aquí ya el programa, insertando algunos parámetros, nos arrojó un boceto más profesional, digámoslo así. Nos dio medidas, de hecho, como para calcular más o menos cuánto era el espacio, para tener, digamos, una espacialidad coherente con el personaje, porque el espacio no es muy grande y él se mueve muy rápido. Entonces de repente pasa que, claro, uno ve una animación, hay un fondo que no cuadra con el otro, como que es un poco más grande, está en un ángulo. Entonces esto ayudó mucho a darle una espacialidad muy correcta a todo lo que es el fondo del corto. Además, aquí están como las primeras maquetas de la maqueta, digamos, los primeros props que se utilizaron para las pruebas, y la interfaz del Sweet Home allá al fondo. Dale otro. Aquí puedo dar un dato. Ya, este programa no nos lo enseñaron, voy a hacer así como el paréntesis al tiro, este programa no nos lo enseñaron a usar en Duoc, es totalmente así, pero absolutamente externo. Y sucedió porque cuando estábamos haciendo el proceso del diseño de los fondos, los chicos del departamento de arte me acuerdo que llegaron y me dijeron, oye, ¿sabes que tenemos un problema? Porque como que no le encontramos el ángulo, así como que no sabemos cómo hacer la perspectiva para hacer los diseños de los fondos. Entonces me dijeron, ¿cómo lo podríamos hacer? Y yo dije, esa es una excelente pregunta, porque yo tampoco sé cómo se podría hacer. Porque, o sea, si yo puse, digamos, cuando dividimos los cargos, y los chiquillos del departamento de arte eran los mejores del dibujo, y los mejores del dibujo me venían a decir que no sabían cómo hacer la perspectiva, yo dije que me queda a mí. Entonces, al final buscando, me acordé que existían ciertos programas como el SketchUp, como el AutoCAD, etcétera, pero los desgraciadamente son de pago. Y aun cuando uno quisiera piratearlos, era un proceso complicado piratearlos, entonces buscando algo que fuera un poquito más sencillo de usar, porque también son programas complicados, es como tratar de usar Illustrator por primera vez sin ver ningún tutorial. Entonces, en este caso, encontré este programa que es Sweet Home, que vale decir es gratis, si lo quieren ver, es gratis. Entonces, la gracia que tiene Sweet Home es que pese a que tiene una interfaz que parece Windows XP, a ustedes a medida que dibujan, por ejemplo, las murallas en el plano 2D que vendría siendo el panel de la izquierda, el programa automáticamente les dibuja en 3D la misma muralla. O sea, si ustedes, por ejemplo, dibujan la muralla y en predeterminado hasta que la muralla tiene que medir 2 metros, en el panel 3D automáticamente les arma la muralla en 2 metros.
Entonces como que ustedes dibujan en 2D, así como que hicieron el dibujo en Clip Studio, y el programa automáticamente ya les está construyendo el modelado, o sea, ni siquiera necesitan saber animar para poder usar animar en 3D. Ni siquiera necesitan saber modelar en 3D para poder usar el programa. Entonces la gracia es que hicimos como maqueta para tener una vista más o menos de cómo lo haríamos, y gracias a eso pudimos sacar algunos ángulos para los conceptos de arte. Y que nos sirvió, como bien decía Vania, para después pasar a la parte 3D. Ya, luego de tener estas primeras, digamos, pruebas de la maqueta, comenzamos a jugar con lo que serían las texturas y las primeras pruebas de color. Y ojo, pese a lo que dice Catalina, esta maqueta después igual se volvió a replicar en Maya, porque Sweet Home no entrega, digamos, polígonos correctos, de repente entrega un cubo hecho de triángulos, entonces igual había que transferirlo a Maya también para trabajar el tema de la iluminación. Entonces aquí, claro, se transfirieron los props, digamos, se copiaron, se remodelaron en Maya, ya teniendo las dimensiones correctas, y se comenzaron a trabajar un poquito los colores base de lo que sería el entorno. Claro, acá lo mismo, pero para el área de la sala de estar. Dale otra. Y la cocina. Acá esto está, claro, es un... Claro, esta es de la Sami. Esta es una ilustración en 2D que hizo Samantha, que fue el primer acercamiento a lo que se quería lograr después con la iluminación de Maya. Porque Maya se hizo un set de luces, que después lo van a ver, terrible para lograr todo esto, o sea, para lograr que se viera así, para darle el ambiente que queríamos darle al corto en realidad. Y lo mismo con el área de la sala de estar, la cocina nuevamente. Ella fue avanzando un poquito la cosa, y claro, esta sería la primera maqueta base que logramos en Maya, sin textura, sin color, sin nada, con una luz plana, más que nada para hacer las primeras pruebas, probar los primeros ángulos. Esto nos sirvió también mucho para tomar las capturas de estos fondos y animar encima, cosa que no perder tiempo de producción en cuanto a que el personaje no quedara corrido, que habría que animarlo de nuevo. Entonces, pese a que, claro, fue un proceso con más foco en el 2D, esto igual fue súper importante para nosotros. Bienvenidos al infierno. Y bienvenidos al infierno. Sí. Acá estaría un poco lo que se hizo en Maya, que para cada escena se hizo un set de luces diferente, para cada escena, y creo que para cada ángulo también, porque acá hay varios layers que trabajó Xavier, Sí. y nada, con la cantidad de cámaras que tuvieron, una cámara por escena, fue un proceso bastante desastroso, pero satisfactorio, digamos, porque se logró muy bien lo que estábamos buscando dentro de los primeros bocetos de los, o sea, claro, las primeras maquetas de color que habíamos tenido. Acá están un poquito las texturas que se trabajaron en Photoshop, que son bastante simples en realidad, más que nada para darles este efecto más 2D que se integrara mejor con los personajes que estaban encima de los fondos. Y claro, acá estarían también, esto no está finalizado, pero es una de las primeras pruebas que tuvimos con los filtros con la textura de iTunes, que es una herramienta que trae Maya, que sirve mucho para lograr esta sensación más 2D con los objetos, para que no se vean tan tridimensionales, se ven como un poquito más plano, pero con ayuda de la luz, ahí fuimos logrando que se vieran como más rectos, digamos. Ya. Y para llegar un poco como acercándonos a la parte final, en la postproducción, para la postproducción partimos en Harmony. El programa que usamos para animar en 2D todo fue Toon Boom Harmony, y en este caso el proceso de sombreo, que fue la primera parte, digamos, cuando entramos a la postproducción, nos dimos cuenta de que en Harmony hay unos nodos que sirven para sombrear automáticamente. La sombra proyectada, no sé si por ejemplo ubican el quad map y ese tipo de cosas. Bueno, en esa enredadera de puntos azules y verdes que ven ahí, hay ciertos nodos de Harmony, como el Shadow, por ejemplo, que sirven para sombrear automáticamente el personaje, y que aún cuando ya animan al personaje, ya está en movimiento y todo, le ponen este nodo, que se le tienen que poner algunos deformadores para ajustar la sombra que vaya donde ustedes quieren que vaya, pero si el personaje, por ejemplo, mueve el brazo, la sombra sigue la animación. Entonces ustedes ya no tienen que animar la sombra de nuevo, porque el programa replica lo que ustedes ya hicieron. Y les ahorra muchísimo tiempo. El único problema, porque no todo es perfecto, el único problema que hubo con este sistema de nodos es que no funciona para toda la animación.
Por ejemplo, en las escenas donde el personaje tiene que darse una vuelta entera, cuando sale de la cocina, por ejemplo, y pesca el cuadro, en ese tipo de escenas la sombra automática se despedazaba, se destruía. No sé si han visto, por ejemplo, en Maya o cuando están haciendo un modelado 3D que mueven algo y se les salió un vértice, se les desconectó un puro vértice y les quedan unos triángulos negros, ya pasaba eso. Ya, pero en 2D. Entonces nos dimos cuenta de que las sombras automáticas eran fantásticas, pero tenían ese problema de que eran levemente difíciles de manejar y no funcionaban para todos los planos. Entonces ese proceso de la postproducción se tuvo que hacer de manera mixta, en que tuvimos que revisar plano por plano cuáles eran aptos para la sombra automática y cuáles no. Entonces los que eran aptos para la sombra automática eran donde el personaje, por ejemplo, hacía movimientos simples, como cuando está afilando el cuchillo que solamente mueve los brazos, cuando está haciendo la caminata, porque como va de lado y solamente mueve los brazos también y sube y baja un poquito, el programa tenía la capacidad para poder seguir la animación, pero en todos esos planos donde habían cambios de perspectiva o el personaje se daba una vuelta o levantaba mucho los brazos, hubo que hacerlo de manera tradicional. O sea, esas sombras tuvieron que sí o sí hacerse cuadro a cuadro animado en 2. Sí, old school, definitivamente old school. Sí, igual se ocuparon también en algunas escenas automático y manual al mismo tiempo, mixto, sí. Lo cual hacía que fueran como más ramas de más ramificaciones, de nodos, porque teníamos que ocupar más técnica, entonces era... Claro, porque había ciertas escenas, como bien dice Samantha, había algunas escenas donde partía súper tranquilo el personaje y de repente se daba una vuelta, entonces era como, pucha, la sombra automática nos sirve bien hasta el segundo 5 y de ahí en adelante se nos desarma todo. Entonces usábamos la sombra automática hasta el segundo 5 y de ahí en adelante tradicional y jugábamos un poco con eso, tratando de optimizar siempre el trabajo lo mejor posible porque, o sea, si ya dormíamos poco trabajando en esto, no habríamos dormido definitivamente, si no habríamos ahorrado tiempo. Aquí hay una comparación entre cómo se veía la animación cuando recién se terminó el cleanup en la parte izquierda de la pantalla cuando se estaban haciendo los RAW de animación versus el cómo se ve la versión final cuando ya se hizo el sombreado automático o tradicional, se pasó por el proceso de composición que se hizo en After Effects, vamos a pasar ahí al tiro, y se le pusieron todas las correcciones de color y filtros que hacían falta. Ahí pueden ver así como cómo se veía, digamos así como en el proceso de animación y después la postproducción. Aquí hay otro ejemplo, que el que más me gusta es el de abajo, porque eso es el más brígido, definitivamente, porque incluso en las imágenes, el cómo trabajábamos nosotros en Harmony, era que, como bien decía Vania, sacábamos renders súper económicos, por así decir, que estaban granulados, así como pixelados, todo lo que quieran, pero que tenían la imagen del fondo final y así podíamos saber cómo se iba a calzar el personaje encima. Entonces, todas las escenas de RAW o de Clean se veían así con los personajes con el color plano y el fondo se veía gris porque era el layout sin textura y sin nada, para ahorrarnos tiempo de que al exportar no nos consumiera tantos recursos del computador. Aquí hay una captura de la interfaz del After Effects. La composición estuvo a cargo del director de arte, Zaire Arancibia, y aquí hay un poco de cómo él iba comparando el layout, que vendría siendo el panel de la derecha, versus lo que él estaba componiendo, ya colocando los filtros en las capas, haciendo las correcciones de color, porque, por ejemplo, en este caso el filtro que tuvo que poner, que era ese filtro azul, para dar la sensación de que se estaba proyectando encima del personaje la luz de la pantalla al monitor, porque si no se habría visto, como lo pueden ver en el final. Todos esos arreglos se hicieron a través de After Effects. Se podrían haber hecho en Harmony, pero habría sido un proceso un poco más complicado y en realidad no tenía mucho sentido. Lo que hicimos es que las escenas de Harmony se exportaron como secuencias PNG de alta calidad, y esas secuencias PNG de alta calidad se importaron a After Effects, ¿sí? Y ahí se le hizo el proceso de postproducción. Ahora, respecto de la postproducción sonora, porque el sonido, por supuesto, también es súper importante, eso no lo vimos nosotros. O sea, sí, pero no. Porque algo que hacen en Duoc, por lo menos, de lo que nosotros sabemos, o sea, a nosotros nos tocó así, algo que se hace en Duoc en nuestra sede es que cuando llegamos al proceso de portafolio, los chicos de animación coincidimos con el proceso de portafolio de los chicos de ingeniería en sonido, que ambas carreras pertenecemos a la Escuela de Comunicaciones, que se llama. Entonces, cuando llegamos a esta parte de la producción y postproducción del cortometraje, a un grupo de animación se le asigna un grupo de ingeniería en sonido y ambos tenemos que trabajar juntos, así como tú quieres salvar tu portafolio, yo quiero salvar el mío, así que tenemos que llevarnos bien, sí o sí. Pana. Ojalá. Entonces, en este caso se nos asignó un equipo de sonido, de ingeniería en sonido, que yo tengo que reconocer que los chicos trabajaron fantástico, no tengo absolutamente nada que decir, fueron un 7. Un 7. Que en este caso estaban compuestos de Leonardo Cabrera, que vendría siendo así como el director
de su grupo, o el líder del grupo de los chicos de sonido, Aranza Carrasco, que aprovecho también de decir, fue la que hizo la voz de la periodista en el cortometraje, Luciano Madrid y José Merino. Estos chicos trabajaron con programas como lo fueron Pro Tools, Contact y Waves, que son, nosotros solamente manejábamos Pro Tools porque se nos pasó una asignatura pero ellos hicieron la parte ya más concreta. Y aquí nos dieron algunas capturas de cómo ellos fueron ajustando el sonido y cómo hacían estos arreglos. El cómo trabajábamos nosotros con ellos es que nos reuníamos cada semana los días lunes, si no me equivoco, en donde nosotros les mostrábamos nuestros avances, digamos, les actualizábamos el video de la animación que teníamos, que al principio fue el animatic, después ya eran los RAWs y así sucesivamente. Entonces, habían algunas cosas de animación que por supuesto ellos no manejaban y que aprendieron con nosotros, y habían otras cosas de sonido que nosotros no manejábamos y se los decíamos en idioma uga uga, sí. Era como que decíamos, sí, es que queremos que empiece sonando súper despacito aquí, y a medida que el personaje mueva esto, queremos que suba de volumen. Ah, ya que tengo un degradado, sí, eso. Sí. Sí, ellos traducían, y al mismo tiempo cuando nos hacían preguntas, nosotros le traducíamos de las cosas que eran en animación. Entonces ahí aprendimos harto de ambos equipos. Y algo súper bueno es que nosotros, pese a que, digamos, igual teníamos nuestras limitaciones de lenguaje técnico, nos entendían súper bien de que les mostrábamos, por ejemplo, referencias, así como queremos que suene parecido a esto, o ellos nos mostraban la maqueta de sonido que llevaban, nosotros la veíamos y escuchábamos y decíamos, ya no sé, pues está súper bien, pero por ejemplo aquí los pasos suenan muy fuerte, o el golpe del uslero contra el mueble está muy despacito, entonces ellos hacían su ajuste y la cosa quedaba súper bien. Es importante la referencia. Es importante tanto la referencia visual como auditiva para una animación, así que tengan la biblioteca para todo. Sí, eso fue lo más importante, porque si es que ustedes no hacen el sonido por sí mismos, van a tener que trabajar con un conjunto de un equipo multidisciplinario, que quién le diría, que sería gente que se dedica a otras áreas que ustedes no manejan. Y en este caso, el primer problema que tuvimos con los chicos de sonido es que cuando nos preguntaron ya, ¿cuál es la referencia sonora que ustedes quieren para el cortometraje? Y nosotros así como, ¿referencia de qué cosa? ¿La qué de qué? ¿La qué de qué? Y nos dijeron, no sé, ¿hay alguna película o algo que les guste el sonido y que quieren que suene así? Y nosotros nos quedamos mirando así como, nunca se nos había ocurrido eso. Entonces en cuanto nos lo dijeron, tuvimos que correr a buscarlo, y así como, ay sí, mira, esta parte como esta película o este corto, y ahí ellos fueron porque claro, ya tenían una referencia. Entonces me di cuenta como animadora o como dibujante de que es parecido a cuando te piden una comisión y te dicen, quiero un personaje con esta ropa. Ah, ya, ¿y cómo tiene que ser el pelo? O de qué color de piel es, y la persona te dice, ah, no sé. Entonces, claro, yo dije, ya, los chicos de sonido también necesitan referencia. A uno es una pesadilla cuando te piden hacer un dibujo y no te dan nada, no te dan una guía, no te dan características, entonces, y después se quejan. Entonces, hay que tener eso claro, de que cuando uno trabaja con estos equipos, igual hay que un poco informarse de cuáles son los procesos que tienen ellos, y si uno no sabe o no sabes qué preguntar, lo ideal es consultarle a ellos mismos. ¿Qué necesitan ustedes que yo traiga para que hagan su trabajo? Y ellos les van a decir porque ellos saben. Ahora vamos a pasar a la última parte, que le voy a dar la palabra a Samantha, que es el contenido extra. Vamos a resumirlo como... ¿Memes? Solo memes. Sí. Más que nada esta parte la quisimos presentar también por el hecho de que durante todo el proceso fue complicado, estresante, aparte que también teníamos otro ramo, entonces teníamos que lidiar con muchas cosas durante la producción del cortometraje. Entonces el contenido extra es más que nada como contenido que nosotros realizamos para divertirnos, más que nada, así como reírnos del proceso, de los personajes, de todo lo que estábamos haciendo, porque porque si no hubiéramos terminado odiando el cortometraje, y esa no era la idea. Entonces, bueno, como ven ahí, nos divertimos harto. Y claro, y no... Después les vamos a dar un poco de contexto de las imágenes, pero vas a seguir. Pero más que nada, que es importante que, si bien es un proceso serio, profesional y todo lo que quieran, no olvidar que también son seres humanos y que también necesitan el descanso y poder reírse, disfrutar con sus compañeros todo lo que están haciendo, y
así el proceso no se hace tan, no se hace tan difícil. Y por eso darles así como no olvidar que su sanidad mental es muy importante durante este proceso. Así que diviértanse, lloren juntos si es necesario, ríanse. Si van a discutir, por favor, civilizadamente y que no choquen los egos, porque al final el trabajo que están haciendo van a ser entre todos quieren llegar a la misma meta, entonces llegar siempre a un acuerdo de forma civilizada. Y bueno, aquí voy a presentar a mis compañeros formalmente del grupo, que para empezar está Catalina Borges, nuestra directora, la cual fue un papel importante, bueno, todos fuimos un papel importante, claramente, pero la cosa está en que ella es muy organizada, por lo que nos ayuda mucho a todos, que todos somos como muy dispersos. El toque. Sí, entonces nos ayudó mucho en cuanto a organización, pero también en lo emocional, en el sentido de que como era la directora y veía todas las áreas y cómo se estaba juntando de a poco, perdón, el corto y veía nuestros procesos, entonces de repente uno decía, pucha, no me está saliendo tan bien, está quedando feo, y ella venía y decía, ¿cómo se te ocurre decir eso? Entonces, siempre nos daba ese apoyo tanto teórico, por así decirlo, como emocional. Entonces, le agradecemos mucho todo su trabajo, porque también fue la que hizo la carta Gantt, la organización y trabajos un poco extras para poder que todo saliera bien. Trabajos fomes, digamos. Sí, trabajos las cosas fome, como muy son, los fome. trabajos fomes, sí. Bueno, también con ayuda de la subdirectora Vanna Holden, que también ayudó mucho en el tema de la organización y que fue la encargada del animatic, que viene después del storyboard, que es muy importante para saber los tiempos del cortometraje, porque sin el animatic, pasar del storyboard a la animación directamente, como que uno se demora un poco más sabiendo qué tan rápido tiene que mover la mano acá, etcétera, etcétera. Y luego vendría Xavier Arancibia, que también nos ayudó, bueno, como dije, todos, pero él sabía mucho de teoría de color, entonces fue un gran aporte y por tanto, por eso fue el director de arte, que él se encargaba de que los colores tuvieran sentido, que los personajes no se salieran de su composición, de su figura, de la referencia. Entonces, también le agradezco mucho. Quiero dar un mini paréntesis, que en este caso en la dirección, tanto mi dirección como el director de arte que vendría siendo Xavier, esa fue como la combinación de los tocs, porque ya era la combinación de los tocs de organización y él era el toc pero de la parte artística, así como, oye, te faltó el mechón del pelo, oye, pero la chaqueta no va ahí, oye, te faltó la línea del brazo, y era como, sí. No mandón, por supuesto, pero era como que el ojo era principal, y al final en la supervisión de animación yo hacía la supervisión técnica de ver que las velocidades y todo eran bien, pero él hacía la supervisión estética, entonces él no se le iba en nada, era impresionante, una cosa muy buena. Sí, aparte que... Al Cha, lo amamos, sí. hay que decir. Aparte que yo que tengo déficit atencional, los detalles se me escapan mucho, entonces habrá sufrido mucho conmigo él. Luego vendría nuestro compañero Fernanda Quijada, que fue el encargado del diseño de los personajes principalmente, pero también trabajó en el departamento de arte, que él fue el que nos ayudó a poder él fue el que diseñó a nuestro protagonista, básicamente, el que tuvo el diseño final y el que a todos nos encantó. Muy bonito. Y luego, bueno, vengo yo, que Samantha Arancibia, que fui la directora de Storyboard, que fui la encargada más o menos de llevar el guión a una imagen visual para poder empezar de ahí con las tomas de cámara. Y bueno, todos mis compañeros en el grupo me ayudaron a poder llegar a las composiciones que tuvimos al final, pero yo era al final la que tenía la última palabra, en ese sentido, aparte de la directora. Ella es la última palabra. Y
finalmente, con nuestra compañera Javiera Mondaca, que fue la encargada de los props, principalmente, pero también estuvo en el departamento de arte, y, ah, y bueno, agregar que en realidad todos estuvimos en el área de animación, todos trabajamos en el área de animación, por eso no lo nombré en cada uno, porque todos pusimos parte de nuestro trabajo en animación y en realidad un poco de todos en todos lados, porque a veces pasaba que alguien tenía algún problema, se atrasaba, problemas personales, entonces decía, ya, yo te voy a apoyar en esto, y después, bueno, no era como un trato de dicho, por así decirlo, pero se sabía que si uno tenía un problema después, uno iba a poder devolver esa mano, esa, ¿cómo se dice? Habilidad en equipo. Era recíproco, la ayuda Claro. siempre era recíproca. Y que eso, no olvidar que si necesitan ayuda la pidan y que después puedan devolver esa ayuda para que el trabajo en equipo pueda funcionar bien. Así que, bueno, yo voy a ir cerrando un poco como la presentación. Nuevamente agradecer a la Universidad de las Américas por habernos invitado a participar de esta charla y de este festival. Estamos súper felices de haber podido venir. Como les digo, su universidad está muy bonita. Voy a insistirlo mucho. Y como les digo, bueno, principalmente el haber venido y haber compartido con ustedes, digamos, así como con lo que me quiero quedar y que espero que ustedes también puedan así como atesorar de alguna u otra manera, es que además de haber disfrutado, digamos, de la presentación de nuestras chistes y de nuestro sufrimiento, espero que, por ejemplo, de todo lo que vieron hayan podido, por ejemplo, aprender cosas nuevas, quizá en una de esas que les hayamos podido dar ideas para cuando ustedes tengan proyectos a futuro, que más o menos vean si es que no se han enfrentado a proyectos de animación todavía, empiecen a visualizar un poco más o menos qué es lo que les depara a futuro, de que si bien es un proceso difícil, yo no les voy a mentir, esta carrera es complicada, ya, las cosas como son, ¿ya? Pero no es imposible. O sea, nosotros entramos al igual que ustedes en primer año, digamos con las mismas ilusiones, queríamos hacer nuestros dibujos animados, nuestro sé qué sé yo, pero claro, a medida de que uno va avanzando la carrera te vas encontrando con cosas, de repente entran las dudas de, pucha, quizás no soy lo suficientemente bueno dibujando como para animar y uno un poco empieza a sabotearse, pero no se asusten porque cualquier proceso universitario en general es súper difícil, es como que uno siempre llega a ese momento de crisis. Pero un poco lo que les quiero decir es eso de que se tengan fe, de que aprecien su trabajo, quieranlo mucho, por favor. Si ustedes lograron entrar a esta carrera es por algo. Así que, como les digo, atesoren su trabajo, cuídenlo, cuídense ustedes también. Como dijo Samantha, la salud mental y todo es súper importante. Nosotros ya no lo hicimos, pero duerman sus 8 horas al día, coman como corresponde, tengan tiempo, si no les gusta salir a jugar, por último, júntense en Discord a jugar con sus amigos, pero tengan tiempo recreativo para sí, porque normalmente también un poco del tema del autosabotaje va de la mano con eso, como que entre ustedes menos se cuidan, peor trabajan, y entre más mal trabajan, más se convencen de que son malos, y eso no es así. O sea, es un ciclo vicioso y ustedes la idea es que no caigan en eso, o si ven que van para allá, traten de moverse. O sea, uno tiene que cuidarse. Lógicamente no van a poder hacer lo mejor de sí si no se encuentran en las mejores condiciones, ¿no? Así que eso es más que nada lo que les quería decir, agradecerles mucho su atención y su asistencia, porque son muchas personas. Así que muchas gracias. Un aplauso. Vayan a terapia. Quería decirle. La terapia. Oye, chiquillas, las amo, quiero trabajar con ellas. Yo quiero ser de su equipo, así, mañana. Oye, me imagino que tienen muchas preguntas, miles de preguntas, sobre todo los niños de Proyecto Título. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Ahí hay una. Yo creo. Hola, primero, muchas gracias por mostrar todo su trabajo. Es muy increíble ver cómo todo lo que se puede llegar a hacer con esfuerzo y con perseverancia. Ah, quería preguntarles que fuera de ya ver todo listo, o sea, como el producto final, ¿cuál fue su momento favorito de la producción, o sea, de la creación del cortometraje? Y también si tienen planes para continuar, porque en sí la historia tiene como mucho potencial, no sé, como para hacer un cómic o algo así, si es que tienen planes para eso. Eso. Muchas gracias. Contesto.
Ya, por orden, era cuál fue nuestro proceso favorito y qué los planes futuros. Por lo menos así como en lo personal, yo viéndolo desde el tema de la dirección, mi proceso favorito en general fue la producción misma, así como en el momento en que empezamos a animar, a hacer los ROF de animación, porque claro, como yo tenía que revisar todos los planos y ver que todo estuviera en orden, que el personaje se mantuviera, etcétera, a mí me encantaba verlo porque era como que yo, digamos, nuestro grupo, nuestro equipo, Mimiche, todos éramos amigos antes de empezar a hacer el proyecto de título, o sea, habíamos hecho trabajos juntos en la universidad durante primero, segundo, tercer año, entonces ya nos conocíamos, nos llevábamos bien, y uno más o menos sabe cómo trabajan tus amigos, ¿no? Pero cuando me tocó la parte de revisar sus planos, sus animaciones, fue como ya, yo sabía que eran talentosos, pero fue como, pucha que son bacanes, así como que yo veía sus planos y era como, son fantásticos, así como animaban unas cosas preciosas, a mí me encantaba corregirlas porque era así como, qué orgullo de mis niños. Pero me daba pena, claro, lo mismo que decía Samantha, que de repente me lo mandaban y me decían, oh, es que sabéis que este plano me cuesta, siento que no lo voy a lograr, y es como, pero si hiciste uno bacán ayer y te salió bien, ¿por qué no podrías hacer este otro? O sea, te ayudamos, lo vemos juntos, puede que uno de repente igual se traba, pero era como no, no se desanimen, y claro, y era un poco por eso que trataba como de darles harto support, porque era como su trabajo está bonito, no me digan que no porque me voy a enojar, porque es mentira. Así que por lo menos mi proceso favorito era ese, porque era como, claro, como yo tenía que ir revisando los procesos, yo iba viendo todo el trabajo que iban haciendo ellos y para mí era como súper reconfortante porque, claro, el proyecto yo sabía que iba a quedar bien porque estaban trabajando súper bien, pero a nivel de amistad era como que me llenaba de orgullo porque, claro, yo había visto sus trabajos en primer año y después estaba viendo lo que estaban haciendo ahora en cuarto, que ya estábamos así como a puertas de salir y era como la idea que yo me daba, era como pucha que son talentosos y pucha que son bacanes, así como lo amo mucho, lo admiro, soy su fan. Esa era como la sensación que me daban. Ah, perdón. Mi parte favorita. Mi parte favorita fue más que nada el hecho de ver, yo diría que esto fue durante todo el proceso de ver cómo poco a poco se iba, nuestra idea empezaba de cero y empezaba a formarse de a poco y ver cómo, por ejemplo, de la storyboard a la animatic, de la animatic a la animación con los keyframes y luego de los keyframes los in-betweens y luego poder colorearlo, después sombrearlo, la composición y al final ver todas las escenas juntas con el color, el sonido, todo eso, ese fue para mí los mejores procesos porque podía estar así como toda chupada en el escritorio dibujando toda la tarde para 1 o 2 segundos, pero después lo veía moverse y para mí era como que todo ese cansancio valió la pena. Creo que comparto un poco lo de Catalina en cuanto a empezar a ver que los personajes se estaban moviendo, especialmente porque, claro, tuve el tema de que me tocó la mosca, que es un personaje. Y claro, al principio uno con ese tipo de personajes uno siente que está haciendo súper poco, porque claro, está en chiquitito, que aparece poco, ay, no se va a notar. Pero claro, empiezas a ver que la mosca le da un poco de vida, si se quiere, al corto, y empiezas a recibir comentarios, claro, casi muy, ¡ay, quién animó esa mosca! Así, ¡ay, qué bacán! ¿Cachai? Entonces eso me gustó mucho, como que empezar a ver a los personajes en movimiento, o sea, también tuve trabajo en otras intercalaciones aparte, fuera de la mosca, pero claro, comparto mucho la respuesta de Catalina, ese proceso de comenzar a ver vida en los personajes. Ay, ay, ay. Los proyectos Sí, los proyectos futuros. Es que tengo el micrófono. Ya, ahora respecto a proyectos futuros, la cosa en la actualidad, así como hoy, está un poco complicada porque, claro, entregamos nuestro proyecto de título en enero, así como todo bonito, qué bacán, chiquillos, les fue súper bien, adiós. Y pasamos a la práctica y ya terminamos la práctica, empezamos a trabajar, entonces, claro, cada uno, por ejemplo, está en un estudio distinto, tenemos horarios diferentes, entonces seguimos hablando todos, seguimos haciendo amigos, nos juntamos a dibujar, etcétera, pero claro, ya está un poco más difícil porque no estamos así como en mood vacaciones. Entonces, como tenemos trabajo que hacer y eso está un poco está ahí, pero de todas maneras nosotros habíamos conversado así como a nivel de grupo, la última reunión que tuvimos, porque por ejemplo nos seguimos juntando porque postulamos el cortometraje a festivales, y una idea que se nos ocurrió que está en el aire, está ahí, no la hemos trabajado, pero está ahí, fue que dijimos, claro, eso mismo, de oye, podríamos hacerle una precuela al corto de cómo Oliver conoce a Carla, en qué momento, digamos, le da la rayada de papa y se obsesiona con ella. Y claro, dijimos, hacer otro cortometraje va a estar súper difícil por esto que les decía de que cada uno está trabajando en otro estudio y qué sé yo, y pensábamos quizás hacerle un cómic que fuera la precuela del cortometraje para que ustedes lo puedan leer y después cuando vean el corto digan,
Fue por eso. Sí, literalmente fue por eso, porque en el fondo el cortometraje llegó a su punto final. O sea, ya de este punto en adelante no hay mucho que podamos construir. Entonces, en este caso, la idea que teníamos un poco era construir, pero hacia atrás, explicar el por qué habían pasado esas cosas, quizás, no sé, cómo era la mamá del protagonista con él, cómo era Carla, viva, digamos, con su personalidad y con todo. Entonces, ese es un poco como el plan que tenemos. No les podría asegurar nada, ni de fechas, ni nada por el estilo, pero de todas maneras lo tenemos así como en consideración. O sea, de que lo queremos hacer, lo queremos hacer. Ahora el tiempo de repente apremia un poco, pero está en planes. Así que yo creo que, por ejemplo, el próximo año, pues así como el inicio del próximo año ya podríamos empezar a verlo un poco, porque yo por lo menos algo que sí me gustaría hacer sí o sí, así como... Quería agregar que también el hecho de, después de lo de la práctica y todo, o sea, al menos yo y algunos de nuestros compañeros descansar los 17 años de estudio que estuvimos metidos desde muy chiquitito. Entonces, bueno, o sea, yo soy freelancer, pero igual me tomo mis días de ya no quiero trabajar más. Ya, vamos. Oye, me encantaría hacer 1000 preguntas más, pero el tiempo apremia. Oye, qué buena presentación, estuvo increíble. Tuvo de verdad una clase magistral. ¿Qué? ¿Quieres hablar otra cosa más? O sea, quería preguntar, ¿nos quedan minutos así como lo último, último? Ya. ¿Sí? Ah, ya. No, pero sí, ya. No, era porque es que me quedé con algo pendiente y es que les dije que le iba a dar el contexto de los dibujos del contenido extra y no lo hicimos. Entonces era eso, sí. Eso y lo otro es que, déjame ver si puedo poner el video. Era un pequeño, así un micro easter egg que ahora que le habíamos dicho justamente el tema de cuando entregamos el proyecto y adiós, Duoc, no es mala, no, obviamente no detesto, al contrario, pero uno lo dice de detalle. En la fecha que, o sea, en la hora que pueden ver abajo, que son las 9:01 de la noche, el 21:01 es la fecha en la que nosotros entregamos el proyecto de título. Así como el día en que nosotros fuimos al auditorio y le pasamos el pendrive a los profes para que nos pusieran la nota, que fue el 21 de enero del 2022. Para que lo sepan, así como les digo, el easter egg es nuestro A113 del corto. Así que, sí. Eso. Oye, un tremendo aplauso, ¿no? ¿O te falta otra cosa? ¿Te falta otra cosa que decir? Sé que quieres decir otra cosa. Sí, eso, y claro, para cerrar de los dibujos que estábamos haciendo, para que sepa más que nada, como les digo, para tener un poco de contexto, el primer dibujo que está ahí, que pueden ver a Carla así viva, fue que después de que hicimos el tema del tablero, y como les dije, me dio mucha pena de que la matamos y dijimos, oye, qué bonito era el personaje, y ya. Pensamos así como justamente en estas tardes que nos sentábamos a dibujar y hacíamos otras cosas, dijimos así como, oye, ¿cómo habría sido, por ejemplo, si en una de esas la escena hubiese salido bien y el tipo no hubiera estado loco y no lo hubiera matado? Y ya, salió ese dibujo de ahí, ese salió de los frames que estábamos haciendo, eso no tiene nada que ver. Estos también fueron por deseo, estos de los... Son del Sabio. Mi favorito es el del medio. Y de esos de arriba, es que pensamos el lado contrario. Después de que se hizo ese dibujo de ya cómo habría sido si los dos hubieran sido buenos, dijimos, oye, ¿y qué hubiera pasado si en una de esas los dos hubieran sido asesinos? ¿Cómo habría sido la relación? La conclusión es que Carla habría sido más mala. Ahí lo tienen. Y este último es confuso porque yo creo que ya aquí estábamos así como con las alucinaciones de la falta de sueño y todo. Porque estábamos conversando de que no sé si han visto unos colgantes que son unos dragoncitos chiquititos, unos gusanitos como peluditos ya. Eso. Estábamos hablando de eso y dijimos, oye, como el tipo justamente obsesivo sería chistoso si era un cómico o algo así, de que, por ejemplo, él coleccionara esos monos. Ya, así como que los coleccionara y los ordenara por color y qué sé yo, y dentro de este mundo así alternativo en donde no hubiera matado a la chica y hubiese sido una persona entre comillas normal, hicimos este cómic, pues, de que él tiene todos sus monos ordenaditos por color y se da cuenta de que le falta uno, y él se enoja porque le dice, tú sabes que no puedo dormir si no están todos, y ella como, oye, tienes 12, y yo saqué uno, así como déjame tener uno, y se pelean por eso. Entonces, eso, para que tengan ese contexto de los memes. Ahora sí. ¿Segura, sí? Sí, ahora sí. Por mí que se queden toda la tarde, si me encantan. Me encantaría. Oye, me gustaría, lo que más me gustó de la charla de ustedes fue que en un momento dijiste, no todo lo pudimos aprender en 4 años porque es imposible aprenderlo todo, pero yo creo que sería bonito que se quedaran como con esta sensación de ir a un lugar a juntarse con la gente que le gusta hacer lo mismo que tú.
que le gusta la animación y en el fondo uno a eso va a estudiar, quizás como, claro, los profes te cuentan cosas, te cuentan sus experiencias, todos los profes tienen distintas perspectivas, pero es imposible aprenderlo todo. Pero a mí lo que me gustó de lo que contaron era como aprender a pensar como un realizador, aprender a pensar como un animador desde lo técnico y desde lo narrativo, aprender como a inventar estrategias, porque es imposible tener todas las soluciones, ¿cachai? Creo que eso era lo mejor de la charla, dentro de todo lo ordenada, lo impecable, súper bien hablada, como que creo que hay tantas cosas positivas que nos quedamos ahora con ustedes, de verdad, las adoré. Un regalito muy pequeño, pero con mucho amor para las tres. Así que, y también nos saquemos una fotito, ¿cierto? Adelante, vengan. Ustedes tres al medio y yo atrás de complemento de canapero. Pónganse acá, aquí. Más adelante, aquí. De hecho, tú, ahí. Bolsita. ¿Su foto?